Bueno, y vamos a seguir conversando sobre el tema con el que comenzábamos. Hoy es noticia y esto es las repercusiones luego del veredicto que escuchábamos ayer, absolutorio para los 8 imputados en el caso SQM. Vamos a conversar con el abogado Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos durante la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet y además socio del estudio Bofill, Escobar y Silva. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, analizando, bueno, todas las reacciones que ha habido después de este veredicto y quería conocer su impresión respecto de cómo termina o cómo está terminando, no sabemos si ha terminado definitivamente, este caso que lleva ya más de 11 años entre investigación y formalización y finalmente el veredicto. Bueno, yo tenía bastantes menos canas cuando dije que lo más probable es que este caso terminara, si es que la gente se daba la paciencia de llegar hasta un juicio, eh, de un modo bastante inútil en relación con todo el esfuerzo desarrollado, porque era poco probable que hubiera delito tributario especialmente en las conductas que se veían en esa época. Ujú. Ignoro por qué, pero la Fiscalía insistió permanentemente en que había delitos tributarios en el caso de las ah, boletas que se destinaban a justificar financiamiento de la política, Ujú. cuando era bastante evidente que ni los que las emitían ni los que las recibían las habían pedido para rebajar impuestos. Ese no era el objeto y es el tema central que yo creo que ayer se reflejó bien en el fallo. Esta fue la Eh, que se llamó en su momento la doctrina Escobar, que fue compartido por algunos, pero que en su mayoría encontraron que era una doctrina que era bastante particular y que en general lo que se tomaba fue el curso que siguió el Ministerio Público. ¿Usted cree que también su doctrina fue recogida en este veredicto, abogado? Si este no es un problema de doctrina, es lo que dice el código. El código dice, el código tributario, artículo 97, número 4, que nadie nunca se dedicó a analizarlo en serio. Si ustedes ven la posición que siempre se adoptó, era de que aquí estamos ante facturas falsas, y eso era todo. Pero el tipo penal requiere no que haya, no solo que haya una factura falsa, sino que la factura falsa haya sido, en el caso del que la emite, la persona que emitió las boletas o lo que sea que haya sido, de los que estaban ahí acusados, el señor Wagner y otros, requiere que uno la haya emitido para que el otro evada impuestos. Ya. Y el otro, esa es la primera condición. Y nadie a estas personas, nadie les dijo, oye, méteme una boleta que quiero bajar impuestos. No es como las facturas falsas que conocemos en los casos estos que cada cierto tiempo aparecen, donde una empresa sale a comprar facturas falsas, normalmente pagando una fracción al que le provee la factura falsa del precio del valor del IVA, Ujú. y con eso obtiene un crédito IVA artificial, fraudulento, y además una rebaja del monto del valor neto de la factura por el total de la factura. Eso es el caso habitual, eso es lo que está tipificado en la ley como delito de emisión de facturas por un lado, y en el otro hacer una maniobra para reducir el impuesto. Ahora, de todas Eh, maneras, redundó en una reducción de impuestos. sí, claro, pero es que es distinto, es que esto es bien importante porque esto es un problema técnico penal que nunca quisieron escuchar. El problema técnico penal es que esto requiere que haya habido de quien la está emitiendo, no que se reduzcan los impuestos, tengo que haberla emitido para que el otro reduzca impuestos. Ujú. Y a nadie le pidieron una boleta para reducir impuestos, le pidieron boletas para justificar una salida de plata destinada Ujú. a financiar campañas políticas. Ya, y eso El tema no tributario, revierte, y no se convierte en delito de acuerdo a lo que usted plantea por solo el hecho de que la factura sea falsa. el artículo 97.4 de la ley que dice que tiene que ser emitida para que el otro cometa el delito tributario. O sea, Ya. requiere ánimo del que emite y requiere ánimo del otro de estar cometiendo un delito tributario. Y resulta que del que recibe, esto no lo hacían para bajar impuestos, lo hacían para justificar la salida de plata de la compañía. Ahora, La mi remasa de pregunta, impuestos sí, era una consecuencia de un rebote. Y eso es lo que abogado, dice la...
Ya, pero por ejemplo hubo otras sentencias que terminaron con condenas para personas por haber incurrido en estos delitos, que fueron condenas que se llegó a un acuerdo, el ya fallecido Es di- Jovino Novoa, Eguiluz, también Francisco Mujica de Corpesca. ¿Por qué en esos casos siguió y se, digamos, se consideró Porque que sí era un delito? porque ahí las personas optaron por el juicio abreviado. Si usted se fija, cuando parte este fallo, las juezas dejaron constancia de algo que era bastante evidente. Estos juicios eran extremadamente difíciles de poder justificar. Yo estoy leyendo aquí lo que dice, 560 jornadas de juicio. Ujú. O sea, usted podía ser inocente, sí, pero se tenía que tragar un proceso como este. Eh, y lo que uno a mí me tocó conversar con algunas personas vinculadas a estos casos, es que la gente dijo, yo no estoy dispuesto, me sale más fácil a decir que soy culpable, me acojo a esta cosa, salgo de una vez y doy vuelta a la página. Entonces, nunca hubo una discusión jurídica ante jueces que se pronunciaran sobre el punto, sino que hubo personas que estuvieron ante la disyuntiva de enfrentarse, como en este caso, un juicio de 2 años yendo 500 y tantas veces a Ujú. la sede del tribunal a defenderse, y mientras eso no ocurriera, de verdad no hubo una discusión. Hubo gente que dijo, bueno, entre pasármelo ahí o hacer un juicio abreviado, hago el juicio abreviado, acepto que soy responsable, pago lo que tengo que pagar y fin de la historia. Entonces, es totalmente distinto. Hasta donde yo entiendo, no recuerdo que haya otro caso en que haya habido un juicio oral, en que haya habido un pronunciamiento de los jueces sobre si hubo o no hubo delitos tributarios. Ahora, de acuerdo a lo que yo entendía de la llamada doctrina Escobar, que usted dice que no es más que la aplicación del artículo, pero así se conoció, esto se relacionaba con las personas, pero no con las empresas, porque las empresas, ahí había otra figura en que sí se podía perseguir la responsabilidad de la empresa, ¿no es verdad? No creo, porque tenía que tratarse de que hubiera personas que hubieran tratado de rebajar los impuestos, que eso hubiera sido eso era lo que tenían que querer. Eso es parte del tipo penal en los incisos primero y segundo del artículo 97, número 4. El de los que emite está en el cuarto Ujú. inciso. Es bien técnico, ¿eh? Yo sé que Sí. es aburrido para las audiencias a lo mejor, pero esa es la realidad. Pues si este es un tema legal, esto no es un tema de odontología ni es un tema de física cuántica, este es un tema legal, tiene que ver con incisos, normas, letritas. Y las letras estas exigen que para que uno sea castigado por un delito tributario tiene que haber habido una maniobra fraudulenta destinada a bajar impuestos. Y a todas las personas que estuvieron involucradas, estas eran empresas grandes todas, nadie anda metiendo facturas para bajar Mm. impuestos por, no sé, unos cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos en facturas en empresas que tienen miles de millones de pesos en impuestos. Ujú. Los que hicieron estas cosas lo hacían para justificar la salida de dinero de la empresa, cuestión que podrá ser materia discutible, reprobable, lo que usted quiera, pero delito tributario no se ve que sea. Entonces, yo escuchaba hoy día a uno de los fiscales que estuvo involucrado en esto hace tiempo atrás y decía, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos dejó de hacer esto? La gran pregunta es, ¿por qué se querellaron siquiera en primer lugar si era poco probable que esto fuera delito tributario? Aquí lo que pasó es que este era un financiamiento ilegal de la política, pero cuya ilegalidad en la época era solo una infracción y prescribía en 6 meses. Y como no se podía perseguir eso porque lo habían descubierto después de los 6 meses, entonces inventaron irse por el área tributaria. Y desde el principio, por lo menos eso fue lo que yo sostuve, esto era muy improbable que tuviera éxito. Yo Mm. siempre dije, yo debe haber por ahí algunas entrevistas mías que dije, van a pasar los años, se van a ir estos fiscales, vamos a haber gastado todos los chilenos miles de millones de pesos y probablemente no vamos a llegar a nada. Y justamente eso es lo que está pasando. Ahora, eh, bueno, ahí hay distintas interpretaciones porque si llegamos hasta acá, eso se podría haber cortado en un principio, ¿no? Si no se hubieran presentado las querellas, desde luego. A mí lo que me sorprendía de lo que le escuché hoy día a este fiscal era que decía que el Servicio de Impuestos Internos debió haber seguido presentando querellas. Imagínense si estos solos casos dieron lugar a 500 y tantas sesiones de un pobre tribunal al que le tocó lidiar con esto. Si hubieran presentado las otras 40, 50, no me acuerdo cuántas empresas que estaban involucradas, creo que eran más de 100. Estaríamos hasta el próximo siglo sacando esto para llegar a estos resultados absurdos.
No, esto no tiene ningún sentido. Mm. Cualquier administración racional de los recursos del Servicio de Impuestos Internos suponía haber hecho una evaluación de la probabilidad de éxito que tenían estas acciones, el costo que está involucrado, versus la alternativa que era denunciar esto como una infracción que tenía mejor probabilidad y menos un estándar de prueba más fácil, y una probabilidad de resarcimiento mucho más alta, que fue lo que hizo a continuación Impuestos Internos cuando dejó de perder el tiempo en querellas y presentó denuncias normales en los tribunales tributarios aduaneros, donde llegó a acuerdos rápidamente con un costo mínimo y recaudó miles de millones de pesos. Esa era la conducta racional. Esta pretensión que tienen los fiscales de andar, los fiscales que iniciaron estos casos, de seguir haciendo que Impuestos Internos se desgastara eternamente. No hay abogados para defender todas las querellas que a ellos se les habría ocurrido y además que las presentaron y las tramitaron mal, como vimos también en este fallo. En algún minuto se les ocurrió acumular todas estas causas a personas distintas por hechos diferentes, lo cual hizo todo esto extremadamente engorroso. Y obviamente lo que andaban buscando era dificultarles la defensa a esta gente. Pero tuvieron la paciencia y los recursos para defenderse y el resultado es este, el anticipable desde el principio, que probablemente iban a decir que aquí no había elementos suficientes del tipo penal. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, ¿cree entonces que el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público tienen que ajustar los criterios luego de este veredicto? O sea, que el Servicio de Impuestos Internos no debiera presentar querellas, ni siquiera las nominativas que presenta hoy. Por supuesto, es que el servicio ajustó el criterio. Hoy día no hace de partida no hace querellas genéricas, No, pero nominativa. segundo, a eso me refiero, no hace querellas Sí, genéricas, hace querellas activas hoy día. Y segundo, apunta mucho mejor o trata de apuntar mucho mejor, porque el esfuerzo que significan estos casos es enorme. Entonces, no tiene sentido hacer un esfuerzo cuando no es probable un resultado favorable a la pretensión del servicio. Se gastan recursos de todos los chilenos con poco efecto. mm, Eso es absurdo. Y eso lo cambió el Servicio de Impuestos Internos, a mi juicio, correctamente, cuando dejaron de presentar querellas en esta materia y dijeron, esto no tiene mucho camino, vámonos mejor por la orillita de ir a cobrar y nos dedicamos a lo que es nuestro, que eso era lo que tenía sentido. Imagínense si hubiera 100 de estas querellas. Aquí ya. hay 8 personas. Pero en definitiva, claro, usted, de acuerdo a este criterio, aunque se hubieran entregado estas boletas falsas, si no tenían el sentido de, digamos, evadir impuestos, no hay ninguna sanción o no hay ningún delito asociado. No hay un delito asociado. Otra cosa es que, como consecuencia de haber rebajado una factura falsa de los impuestos, por la razón que sea, que en este caso fue para disimular una salida de dinero para financiar campañas políticas, tengan que pagar todos los impuestos que correspondan más multas e intereses, que fue lo que se logró. Y en esa parte, bravo por el Servicio de Impuestos Internos, porque hizo que se pagara lo que correspondía. Si aquí lo que uno lamenta es el enorme desperdicio de recursos de foco de la fiscalía en casos como estos que no se sabía desde el principio que no tenían mucha probabilidad de éxito. Ahora, O sea, si responsabilidades éticas, sociales, eso ese no es materia del tribunal. eso no se regula en los códigos, eso lo ve cada uno en su vida personal, digamos. Pero lo, el ejercicio del poder jurisdiccional punitivo penal requiere cumplir el primer presupuesto, que es que la conducta esté definida como un delito. Y la conducta que aquí se trató de perseguir es una conducta que exige un tipo de voluntad que hay que probarla. Y esa voluntad era improbable. Nadie salió a buscar estas boletas para bajar impuestos. Ya. Ese no fue el objetivo de nadie. Y en el caso, por ejemplo, Entonces, del cohecho que se persiguió, en el caso de Pablo Longueira, perdón, no lo escuché bien. en el caso de el delito de cohecho que se persiguió en el caso de Pablo Longueira, ¿no estaba justificado? En ese delito no tengo muchos los antecedentes, no lo tengo demasiado Ujú, claro, pero lo que alcancé a leer de este razonamiento que hicieron las juezas ujú. acá, dice es que no se logró probar que
el pago de una deuda, creo, de alguien, de una tercera persona, estuviera vinculada a lo que sea que hizo el señor Longueira. Yo de ese caso no conozco, y la opinión que yo di tenía que ver con los delitos Sí. tributarios. El delito de cohecho, no sé cuáles son no conozco bien los antecedentes de eso, así que de ese no tengo opinión. Bueno, Mi claro, porque opinión aquí se... se están mezclando varios temas también y varios delitos que se estaban persiguiendo y se habla, porque se habla ahora de un solo caso, pero hay aristas distintas. Y se habla también uno de lo que la nueva justicia trató de perseguir, que era un juicio que fuera rápido, que en este caso claramente no se cumplió. Em, ¿Cómo queda a su juicio la justicia, los tribunales y el Ministerio Público luego de este caso para la población que dice hay dos tipos de justicia, una justicia para los que son ricos y otra justicia y otro estándar de prueba para los que no lo son? Mire, yo creo que eso es un juicio más bien político que técnico. Yo, insisto, lo dije el 2014. Aquí lo que va a pasar es que van a generar la expectativa de que hay unos delitos, van a hacer un enorme ruido, vamos a botar un montón de recursos y la población va a quedar bastante desilusionada e indignada cuando en unos años más resulta que no se condena a nadie porque resulta que nunca se debió haber presentado las querellas en primer lugar. Y entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Nada, que hubo reacciones políticas, perdón, reacciones jurídicas, presentar querellas, hacer todo el escándalo que hicieron los fiscales de la época que generaron esta cosa, frente a un problema que era político. Si el problema era, ¿había un financiamiento ilegal de la política? Sí. ¿Se podía perseguir en ese minuto? No, porque la ley tenía una prescripción corta porque lo definía como una infracción y no como un delito que tenía una prescripción más larga. Había pasado el plazo de prescripción. El público estaba enojado, todos querían que se hiciera algo. Ya, inventemos un delito tributario, vámonos por ahí, a ver si resulta. Resulta que no les resultó. Eso fue lo que pasó. Y era previsible que no resultara porque estaba mal técnicamente. Sí, ese era el problema. Ya, pero no que no hubiera habido un financiamiento irregular o ilegal. Eso sí existía, solo que no estaba tipificado la figura para configurar el delito. Estaba tipificada, pero como falta. Y Ya. lo que decía, y por lo tanto, tenía primero una sanción chica, pero segundo, se podía perseguir por un periodo muy corto. Y cuando descubrieron esto, ese plazo ya había pasado. Sí, ese era todo el problema. Y después, recuerda usted, vino todo esta reacción política legislativa, porque por supuesto los parlamentarios reaccionan sobre la marcha y dicen, bueno, hay que terminar con esto, y entonces vino la comisión Engel, o el informe Engel, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que propuso que La se nueva ley. hiciera el financiamiento público de la política y se tipificó como ahora como delito, y ahora sí se puede perseguir por más tiempo, conductas como esas de esa época que no se podían perseguir por más tiempo. Ujú. Y bueno, el sistema penal funciona así, si a nadie lo pueden condenar por una ley que no existe, Porque, por solo se ejemplo, puede condenar. el propio SQM hace un reconocimiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos de que hizo los pagos ilegales a las autoridades chilenas. Pero si no cabe duda de que pagaron financiamiento político. Si el problema es si es que eso constituyó o no constituyó un delito. Y el tema, insisto de nuevo, Ujú. es que la ley de la época no preveía que ninguna de esas conductas fuera delito. Y la que sí preveía, que era la, o preveía que era la de infracción, era la del financiamiento político, la preveía como infracción con una prescripción muy corta, era una sanción muy chica, puesta y regulada por los propios políticos, desde luego, si son ellos los que dictan las leyes. Y como se produjo este escándalo, enfrentados con eso, reaccionaron y cambiaron la ley, y hoy día esto sí podría ser perseguido. Mm. Pero lo que la gente tiene que entender es que nadie puede ser condenado por una ley o por una norma que no existe en la época, solo puede ser uno condenado por las leyes que existen. La ley que sí podía, que sí describía lo que ocurrió, el financiamiento de la política, era una infracción y no la pudieron usar porque era muy corta. La ley que intentaron, así como dicen, ya tratemos, ya que no nos resulta esta otra, ¿por qué no nos vamos por aquí? La miraron mal y no hicieron el análisis técnico y se la jugaron y se hicieron muy famosos por lo demás con todo este cuento de que era un delito tributario cuando no lo era. Era dificilísimo llegar a demostrar que alguien había salido a pedir
esta boleta para bajar impuestos, Ya, y no, o que eso no alguien era la vi. posible que la jueza que estaba llevando adelante esto pudiera resolverlo antes, si no existía un Las delito como etapas tal. del proceso las maneja la fiscalía, es la Ujú. fiscalía, primero la que investiga, segundo que decide que va a formalizar la investigación, después que va a hacer la preparación del juicio oral y finalmente que va a hacer el juicio oral. Todo ese proceso es lento, largo y caro. Y por eso que la gran pregunta desde el principio era, ¿tenía sentido hacer todo este desgaste? En mi opinión, estos fiscales se equivocaron y se gastaron la plata de los chilenos. Eso fue lo que hicieron. Es bien difícil llegar a un caso técnicamente más sólido. Hay gente que opinaba de otro modo, pero por lo menos para mí esto fue siempre muy claro en el tema tributario penal, por lo menos. Abogado, en este caso se llegan a distintos argumentos el día de ayer para absolver. Uno es, bueno, el paso del tiempo. ¿Le parece que eso es un argumento para absolver el paso del tiempo en un juicio como este? Eh, no estoy seguro, la verdad que esa no es mi... Yo creo que las cosas se tienen que demorar lo que se tienen que demorar. Yo el reproche que veo allá adentro tiene que ver no con el hecho objetivo de que hayan pasado 7 años, o lo que sea, o ya no sé cuántos años son, creo que son 11 Son 11 11, pero años, claro, pero sino llevan... que esto es consecuencia de lo que yo leo, de lo que alcancé a ver de esta resolución. El reproche es no que el juicio haya demorado 11 años por lo largo del plazo, sino que haya sido en buena parte consecuencia de las decisiones que tomó la Fiscalía, que decidió acumular los procesos en vez de haber llevado procesos separados que pudieron haberse resuelto de un modo mucho más rápido. Claro, Usaron una estrategia que hizo alargar esto artificialmente, eso es lo que están diciendo, y eso encuentran que va contra los derechos humanos y una serie de cosas. No estoy tan seguro de ese razonamiento, pero lo que le reprochan al Ministerio Público es usted ha demorado esto más allá de lo razonable y el que lo hizo fue usted, más el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado. Estas claro, tres pero también instituciones hay otro razonamiento de que digamos, la prueba no era lo suficientemente contundente como para acreditar, pero acreditar un delito que usted me dice que no existe. Es que eso es lo que no estoy entendiendo ahora. son dos cosas. A ver, esta es una tercera derivada. El primer problema era si el tipo existía. Ese es lo primero que tiene que uno evaluar. Lo segundo que uno tiene que evaluar es si es que tiene prueba para demostrar que aquello que la ley dice que como es delito, si es que ocurrió o no ocurrió. Y aquí las juezas estas dijeron, oiga, me tapó de papeles y estos papeles no son concluyentes de uno de los elementos que usted debería desde el principio haber sabido, que es que esta gente había emitido las boletas para que alguien evadiera impuestos o que alguien había pedido las boletas para evadir impuestos. De eso no veo ninguna evidencia en ninguna parte. Y una cosa distinta de estas dos anteriores es que le dice, y además, en la manera que usted llevó este proceso, lo alargó al infinito. Nos hizo pasar 11 años y a nosotras 500 y tantas sesiones para tratar todo esto sin que usted se hubiera preocupado de tener prueba del dolo que se necesita en el tipo tributario penal. Ese es el análisis que hicieron reducido a la esencia. Ya, perfecto, ahí se entiende, porque claro, para que hubiera existido un delito tenía que haber este dolo para causar un daño al fisco y eso era lo que no se logró probar porque de acuerdo a lo que se plantea no habría existido. Bien, es súper técnico, abogado, los razonamientos, por eso que también le pedí un No se poco preocupe. de pedagogía a la hora de explicarlo porque aparentemente no se entiende que, o sea, el razonamiento público, de que sabemos que estamos frente a un hecho que es irregular, pero que finalmente o inicialmente no era un delito. Eso es, así de simple. Y la verdad que no se requería un doctorado en Derecho Tributario para haberlo sabido al principio, se sabía desde el principio. Y por eso Impuestos Internos, no obstante que fue que al principio respondió con estas querellas y todo, rápidamente cambió de lógica. Yo creo que en ese minuto se dieron cuenta de que se habían equivocado, que iban por un camino que iba a ser caro, largo y malo, porque le iban a llegar a un resultado muy difícil de ganar. Ujú. Entonces no tenía sentido, el esfuerzo ese no tiene sentido.
Yo Bien, estoy en total desacuerdo con la lógica de los fiscales que procedieron y que siguen defendiendo. No me explico cómo la siguen defendiendo, pero bueno, así es la vida. le seguiremos preguntando a ellos. Que esté muy bien, abogado. Abogado Ricardo Escobar, exdirector además del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias y buena Gracias. tarde. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de Viña del Mar, donde en estos momentos los termómetros registran 15 grados, cielos parciales a esta hora de la tarde.